Hola, en esta ocasión daremos paso al enfoque estructuralista de la administración, su definición y sus principales características, incluyendo un ejemplo ilustrativo de este tipo de teoría administrativa. Inicialmente es importante resaltar los orígenes del enfoque estructuralista. En el siglo XX se retomaron los escritos del sociólogo alemán Max Weber, que asignó el nombre de burocracia a las organizaciones que surgieron en su época. Es importante para este enfoque los conceptos de racionalidad en las organizaciones burocráticas y más adelante en los aportes que hacen parte de este enfoque y luego de la teoría burocrática están los conceptos relacionados por los gerentes que tienen alta responsabilidad y decisión en las empresas y las críticas realizadas a la teoría clásica y la teoría de relaciones humanas que no satisfacían de las necesidades organizacionales presentadas en el siglo XX. Antes que nada es importante dejar en claro que el enfoque estructuralista es muy amplio y engloba la teoría de la burocracia sustentada principalmente por Max Weber, que hace un énfasis en el estudio de la estructura de las organizaciones, y también está la teoría estructuralista, que no solamente hace énfasis en la estructura, sino también en las personas y el ambiente, retomando las ideas de otras teorías como la humanista y la teoría clásica y ampliándolas aún más, agregando algunos aspectos para enriquecer este enfoque estructuralista. Empezando a describir la teoría de modelo burocrático, es importante retomar los tipos de sociedad y autoridad definidas por Max Weber. Existen tres tipos de sociedad y autoridad según este autor, que son la tradicional, la carismática, la legal, racional o burocrática. En la primera, que es la tradicional, el mando o la dirección que se realiza de cualquier organización social o empresarial tiene que ver con un sistema patriarcal, un sistema mediado por la herencia, los legados, y que no tienen que ver nada con la meritocracia o con el talento del personal que dirige o se encarga de tomar las decisiones estratégicas más importantes en una organización. Este modelo tradicional eh, era muy común en la Edad Media, en la época feudal y en las organizaciones religiosas medievales. La sociedad y la autoridad carismática tiene que ver con el surgimiento de líderes que poseen un don para persuadir y adquirir adeptos o seguidores de acuerdo con sus ideas y que compartan sus ideales y poseen ese magnetismo con las demás personas para hacer que los sigan. La relación de este líder con sus subordinados se basa principalmente en la lealtad y en la fe ciega que tienen dichos subordinados a los ideales de su líder. Normalmente, este tipo de autoridad no es transferible, no se transfiere de padres a hijos, y se basa más que todo en la lealtad que los seguidores o adeptos muestren a su líder, como ya había mencionado. La legal, racional o burocrática, que es el último tipo de sociedad y autoridad, se basa en las normas, en las reglas, en las leyes y estamento que todos deben cumplir, y la autoridad está dada según el puesto o el cargo que ocupe un funcionario. No tiene que ver con la persona en sí, sino con el cargo que ocupa. Entonces es una sociedad y una autoridad altamente documentada y altamente reglamentada. En general, esta es, digamos, el tipo de organización que propone Weber, y
La sociedad burocrática o la organización burocrática tiene una serie de características que son precisamente el carácter legal de las normas, es decir, son organizaciones que se caracterizan por ser formales, tienen muchas regulaciones, las comunicaciones que se dan entre los subordinados y los jefes o entre todo el personal son de carácter formal, se ponen por escrito. Es famoso el papeleo que hacen las organizaciones burocráticas porque todas las actividades, procesos, se documentan y están estandarizados. También se dice que es de un carácter racional y hay una división del trabajo, es decir, que las funciones de cada cargo están claramente definidas y delimitadas, cuáles son los alcances y funciones de cada trabajador, de cada miembro de la organización, si se quiere decir, y qué tipo de funciones hacen parte de su día a día, hasta dónde llegan esas funciones y qué tipo de acciones no pueden realizar o están a cargo de un jefe o de otra persona. También es característica de la burocracia la impersonalidad de las relaciones personales, es decir, no hay un incentivo en que los trabajadores se apoyen entre sí, creen lazos de amistad o de cooperación entre ellos, sino que las relaciones están dadas más que todo por la asignación de funciones, de roles o de cargos a cada uno de ellos. Es notable también la jerarquía de la autoridad. Sencillamente la obediencia en esta burocracia, está dada por el cargo de la persona, el cargo que ocupa la persona de autoridad. Entonces, aquellos que obedecen lo hacen porque así está escrito en la normatividad, así está escrito en sus regulaciones, porque dentro de sus funciones quizás está obedecer a un superior. Las rutinas y procedimientos están estandarizados porque, como ya se dijo, hay un carácter muy formal y muy racional dentro de la burocracia, por lo tanto, todo lo que esas actividades que deben ser realizadas paso por paso están estandarizadas. Se dice que se basan en métodos probados, se dice que han sido estudiadas previamente y están documentadas. Para ocupar ciertos cargos dentro de las organizaciones con este pensamiento burocrático es muy importante manejar la idoneidad, la competencia y la meritocracia. Una persona que asume un cargo de autoridad dentro de una organización es porque posee las características, los méritos, posee las capacidades y las habilidades para ejercer dicha función. Otro aspecto muy importante es la especialización en la administración, pues hay trabajadores que son especializados según los estudios y todo lo que han hecho. Por esa especialización también se les asignan diferentes salarios, son asalariados, y el salario corresponde a las funciones que realizan. Ocupan unos cargos y digamos que es un medio de vida. Por lo general, el cargo burocrático que ocupan es la manera como ellos sobreviven, por eso les es asignado ese salario. Y esos cargos en los que ocupan los trabajadores de estas organizaciones normalmente son nombrados en ellos por un superior jerárquico. Otra parte importante de esto es la profesionalización de los participantes. Quiere decir de que a medida de que van adquiriendo experiencia, a medida que se van profesionalizando, a medida que van estudiando, adquiriendo conocimientos, pueden ascender en su carrera, en su trabajo, y esto es muy importante dentro de estas características. Y la otra, la que cierra todas estas características generales de la burocracia, es la completa previsibilidad del funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Como el modelo burocrático es altamente controlado,
como es altamente formalizado. Entonces esperan una serie de resultados que son previsibles. Eh, por lo general el modelo burocrático no contempla situaciones imprevisibles y tampoco le da importancia a la organización informal, que es aquella que tiene que ver con las relaciones que no están escritas en los organigramas, pero que se dan entre los seres humanos y que tienen que ver con, por ejemplo, las relaciones antagónicas o las relaciones de simpatía que suelen haber entre los miembros de cualquier organización. Y de hecho, precisamente por no tener en cuenta ese tipo de relaciones informales o la organización informal, ni tampoco tener en cuenta los factores externos que hacen parte o que influyen en la organización, es que ha sido muy criticada. Otra cosa es que las organizaciones burocráticas están muy centradas en sí mismas y los trabajadores tienden a defender o tienden a aferrarse a las políticas y a la normativa de su organización y no tienen en cuenta de pronto aquellas que atienden o ofrecen servicios o productos a los clientes, en darles una atención personalizada, sino solamente bajo los estándares que la misma empresa les está diciendo que deben seguir. Esto puede que coarte aspectos como la creatividad o aspectos relacionados con la innovación. En resumidas cuentas, estas son las características del modelo burocrático. Ahora pasamos a describir la teoría estructuralista, que al igual que el modelo burocrático hace parte del enfoque estructuralista. Esta teoría pretende agrupar y conciliar la teoría clásica, la de las relaciones humanas, y se basa en la teoría de la burocracia, dado los vacíos que ya ha señalado de cada una de estas. La teoría clásica, por ejemplo, fue señalada como ser simplemente mecanicista y darle poca importancia a las necesidades y a las interacciones humanas que se presentan en las organizaciones. La de las relaciones humanas, por el contrario, se centran en esas organizaciones informales que no están presentes en los documentos, pero que existen y que se basan en las relaciones que tienen los trabajadores, los empleados o las personas que hacen parte de las organizaciones, dejando de lado esa parte operativa y funcional de la organización que no se relaciona con esas acciones o relaciones humanas. Y se basa en la teoría de la burocracia, que si bien es bastante formal y basada en la documentación y la legalización, tiene muchas falencias que están relacionadas con no dar paso a la iniciativa, la creatividad y otros aspectos que ya se han mencionado. Y teniendo todo esto claro, la teoría estructuralista se centra en hacer estudios y profundizaciones en estas teorías, adicionando algunos conceptos que van a enriquecer los hasta ahora propuestos teorías organizacionales. La primera característica que observamos aquí es que ellos introducen el concepto, los estructuralistas introducen el concepto de la sociedad de las organizaciones, que se basa en la interacción entre organizaciones sociales. Las organizaciones sociales no deben ser vistas como algo individual, una organización individual, sino que se alimentan o se retroalimentan, se relacionan con otras organizaciones y con su ambiente. Desde esta perspectiva también se ha definido al ser humano o a las personas de una organización como el hombre organizacional, y ese hombre organizacional atiende a una serie de características que van a definir su personalidad. Entonces, el hombre que va a desempeñar un papel importante en una organización debe ser una persona flexible, es decir, una persona que pueda adaptarse a los cambios
y que pueda desempeñarse de la mejor manera. También debe tener tolerancia a las frustraciones para evitar el desgaste emocional y que pueda responder adecuadamente a esas situaciones que pueden generar tensión en la organización. Debe tener capacidad de postergar las recompensas y debe tener un deseo permanente de realización. Esto con el objetivo de que pueda posicionarse en una carrera dentro de la organización, pueda superarse, pueda obtener recompensas por su trabajo. Entonces, de acuerdo con todas estas características que debe tener el individuo o el hombre organizacional, es que las personas desempeñan papeles sociales dentro de la organización, que son ese tipo de comportamientos que debe tener una persona o lo que se espera que realice dentro de la organización y que tiene que ver también con el cumplimiento de las normas, de demostrar ciertos valores y ciertas capacidades. Otro aspecto importante que ha sido estudiado es el análisis de las organizaciones desde un punto de vista de enfoque múltiple, porque como ya se sabe, la teoría estructuralista suele ser expansiva o ver con mayor amplitud que otras teorías ciertos conceptos que ya han sido tocados por estas. Es así como el enfoque múltiple se puede ver desde el concepto de la organización formal e informal. La organización formal es la que tiene que ver con las funciones, el organigrama, los puestos de trabajo, los procesos que se llevan a cabo que tienen que ver con la producción de la empresa y otros aspectos que estén documentados, mientras que la informal tiene que ver con las relaciones interpersonales que se dan dentro de la organización, como por ejemplo cuando las personas suelen trabajar de una manera sinérgica con otra, mientras que se les dificulta relacionarse con otra persona. ¿Sí? Son ese tipo de relaciones informales. También se habla del enfoque múltiple de las recompensas materiales y sociales que tienen que ver, digamos, cómo utilizan, cómo las empresas motivan a sus trabajadores y cómo estos ven el sistema de recompensas materiales y sociales como el prestigio, el salario y otros aspectos. También está el enfoque múltiple de los distintos enfoques de la organización, en donde se plantean dos modelos diferentes, el modelo racional y el modelo del sistema natural. El modelo racional, que ya el concepto de racionalidad se trató en la teoría burocrática, tiene que ver con los objetivos organizacionales y su cumplimiento, sobre cómo maximizar las utilidades, cómo la organización debe documentar sus procesos y debe enfocarse en el logro de esos objetivos. La otra que se mencionó es el modelo natural de la organización, que el objetivo básico es la supervivencia del sistema, las partes y las formas en que se vinculan y que se hace a través de procesos evolutivos. Entonces la empresa se autorregula, mejora y va creando procesos que le permiten controlar y que le permiten mejorar para ir creciendo cada vez más. Dentro de el enfoque múltiple en este análisis de las organizaciones también se encuentran los niveles de organización que ya han sido postulados en la teoría clásica, que son tres: el nivel institucional, que se refiere al organizacional, al más global y en el que se tienen objetivos a largo plazo y que tienen que ver con las estrategias o el nivel estratégico de la organización. Luego está el nivel gerencial, que tiene que ver con los departamentos o con los objetivos que se van a niveles de varias agrupaciones de unidades de trabajo.
y el nivel técnico que se da a nivel de las operaciones de la organización, que es el nivel más bajo, y por lo general son objetivos a largo plazo y tienen que ver con los procedimientos que se hacen de rutina. También dentro de este enfoque múltiple, esto es algo nuevo que contempla la teoría estructuralista y es la definición de la diversidad de las organizaciones. Entonces ella define de que hay un campo muy amplio para definir los tipos de organizaciones. Por ejemplo, se pueden clasificar en públicas y privadas, o empresas que prestan servicios, o empresas que son industrias y que fabrican productos. También hay organizaciones que son de tipo militar, organizaciones religiosas, sindicales, entre otras. Y está por último el enfoque múltiple del análisis interorganizacional. Digamos que en este enfoque hacen un análisis de la complejidad que hay entre la dependencia que tiene una organización con su ambiente y cómo todo lo que sucede en el ambiente puede modificar a la empresa. Bueno, como tercer punto, dentro de las características se tienen las tipologías de las organizaciones. Como todas las teorías organizacionales, la teoría estructuralista hace su propia tipología. En esta tenemos tres autores, uno llamado Excioni y el otro Blau y Scott. Excioni dice de que las organizaciones se pueden clasificar según los medios de control, es decir, cómo controlan a los miembros de la misma. Y según esto, según Excioni, existirían tres tipos de categorías de control, que son el control físico, el control material y el control normativo. El control físico está asociado con el uso de herramientas de castigo de tipo físico. El control material está relacionado con el dinero, el uso de recompensas o suspensiones o algo que afecte, digamos, en materia económica. Y el control normativo, que tiene que ver ya con las sanciones sociales y morales que puede recibir la persona. Asimismo, y de acuerdo con estos controles, las organizaciones se clasifican en coercitivas cuando usan la fuerza, ya sea física, las amenazas, otro tipo de intimidación, las utilitarias, que se relacionan con el factor económico, el factor financiero de dinero, y las normativas, que se van a referir a los valores, a la moralidad, al prestigio y a las normas que rigen la organización. Según Blau y Scott, otros autores también hacen su propia clasificación: las asociaciones de beneficios mutuos, organizaciones de intereses comerciales, organizaciones de servicios y organizaciones de Estado. Las asociaciones de beneficio mutuo, por lo menos están las limitadas y todo eso, las que tienen intereses comerciales. Las de servicios están los hospitales, las religiosas, en fin, y las organizaciones del Estado como las militares, los entes territoriales como las alcaldías y todo eso. Otro aspecto que estudia y profundiza la teoría estructuralista son los objetivos organizacionales, que tienen que ver con las funciones de estos objetivos, que se pretende con estos objetivos. Los objetivos son unas declaraciones que se hacen siempre a futuro, se presentan de forma futura. Apenas una organización alcanza un objetivo, pues este deja de serlo para haberse convertido ya en un logro. Otra cosa es que los objetivos justifican, son una fuente de legitimidad para todas las actividades que se realizan. Sirven para elaborar los estándares y unidades de medida, que no son más que los criterios y, digamos, la forma en que se mide, o los indicadores que se usan para medir qué tanto ha progresado o qué tanto ha logrado una empresa en su medio de influencia. Y el último aspecto que hace parte de las características de la teoría estructuralista es el ambiente organizacional. En el ambiente organizacional hay dos conceptos que son muy importantes,
y que son las interdependencias de las organizaciones con la sociedad y el conjunto organizacional. Sobre esto ya se ha mencionado de que la teoría estructuralista ve a las organizaciones como un todo, de que las integra y que no son, digamos, unidades separadas del medio donde están y que pueden estar relacionadas con otras personas, organizaciones o áreas de influencia. Bueno, finalizando casi la presentación, damos paso a mostrar un ejemplo de cómo se aplica este enfoque estructuralista a una empresa. Entonces, el ejemplo que hemos seleccionado es la cadena de droguerías y minimarts, que es La Rebaja. Esta empresa tiene una documentación y procesos de selección y ascenso. Eso está documentado, cómo se debe hacer, qué se tiene en cuenta, y está muy relacionado con la hoja de vida, el mérito académico y la experiencia de los trabajadores que aspiren tanto a ascender como a ingresar a esta empresa. Eso nos recuerda la formalización del modelo burocrático en cuanto a la ocupación de cargos o puestos dentro de una organización. También él hace un estudio del ambiente de organizaciones, la relación que tiene con los proveedores, con los clientes, la relación que tiene con otras empresas. Eso es un ejemplo ya del enfoque de la teoría estructuralista, que fue posterior a la teoría burocrática, en donde involucran el ambiente en el que se encuentra una organización. Y también posee una amplia documentación sujeta a manuales de funciones y normas internas que tienen que ver con el proceso de formalización y legalización propio de este enfoque estructuralista y en particular del modelo burocrático. Por último, presento las referencias bibliográficas que sirvieron de soporte para hacer esta presentación. Muchas gracias por ver.